El contacto cero no es la herramienta más eficaz. ¿Sabe por qué? Porque su vacío emocional no es una estrategia de juego, sino un grito del alma que el silencio no puede curar. Usted está sufriendo, sintiendo esa punzada irreversible de la ausencia, convencido de que su carencia ha destruido la atracción y ha empujado a la persona amada lejos de su vida. El mundo le dice que la necesidad es debilidad, un defecto de personalidad que debe ocultar con orgullo superficial. Pero esa es la gran mentira de la psicología pop. El gran maestro Carl Jung nos enseñó que nada es un defecto, todo es una manifestación de algo más profundo. Su carencia no está rompiendo el vínculo, está revelando, con una intensidad brutal, la herida del vacío que usted ha estado pidiendo a su pareja que llene, una tarea imposible que ningún ser humano puede cumplir. Este es el secreto sombrío que la mayoría de los gurús del romance ignoran. Usted no es una persona carente, sino un doador de exceso, de energía desesperada. Usted invierte demasiado, no por generosidad, sino porque su ego inseguro necesita la presencia del otro como una muleta, como una confirmación constante de su propia existencia. Su pareja no está huyendo de usted, sino de la responsabilidad inconsciente de tener que ser su madre o padre emocional, de tener que sostener un adulto que se comporta como un niño herido. La verdadera tragedia es que esta búsqueda excesiva de cercanía, impulsada por un profundo terror al abandono, crea un campo de fuerza psíquico de repulsión. La pregunta que debemos enfrentar ahora, la que le revelará el camino hacia su destino y autonomía emocional, es: ¿cómo se gestó esta herida y cómo podemos activar el arquetipo del adulto sabio para disolver esta desesperación? Existe una dinámica psíquica oculta que le impide desapegarse y es mucho más oscura de lo que piensa. El motor de su apego ansioso preocupado no es el amor por el otro, sino el miedo atávico a quedarse a solas con el vacío. Piense en su necesidad excesiva como un queso emocional. En algún momento de su historia, en la infancia, en la relación con sus figuras paternas o maternas, se abrió una profunda ferida del vacío, donde la seguridad y la validación debían haber anidado. La crianza interior herida que reside en usted, esa porción vulnerable de su psique, no entiende de independencia, solo de supervivencia. Por eso, cuando usted entra en una relación, inconscientemente eleva a su pareja a la categoría de soporte de ego, buscando en ella esa validación externa que nunca se internalizó. La tragedia, vista desde la lente de Jung, es que la persona amada se convierte en un símbolo, en la proyección de un complejo materno o paterno no resuelto. No es el ser de su pareja lo que usted necesita desesperadamente, sino la función que ella cumple, taponar esa grieta en su alma. Y, a nivel psicodinámico, esto genera una repulsión instintiva. El otro siente el peso de esta demanda no verbalizada, el ahogo de que su presencia no es una elección, sino una condición para su propia existencia. Cuando usted fuerza la proximidad, no está demostrando cuánto se importa, está exhibiendo la inseguridad de su ego. Lo que su pareja percibe no es su afecto, sino la amenaza a su propia autonomía. Pero, ¿cuál es el verdadero error que está cometiendo y que está saboteando su destino amoroso? ¿Y cómo la sombra de su pasado es la clave para la transformación? El error más devastador no es querer estar cerca, sino fusionar su identidad con la del otro. Usted cree que la caricia del abandono duele porque perdió a la persona, pero el dolor irreversible surge porque, al irse, se llevan consigo una parte de su identidad que usted les había cedido. Jung llamaría a esto un fracaso en el proceso de individuación. La individuación es el camino para convertirse en un ser completo, un ser que se basta a sí mismo. Cuando hay carencia, esta misión se aborta. En su lugar, el ego inseguro busca la fusión, creyendo que somos uno. El problema es que el alma del otro, su psique, no desea ser fusionada. Desea ser reconocida en su totalidad y autonomía. La sombra juega un papel cruel aquí. Lo que usted más teme perder, la presencia del otro, es, en realidad, el espejo de lo que usted no se permite ser, autónomo y suficiente.
La carencia es la manifestación exterior de un conflicto interior. Su niño herido le susurra, si te vas, moriré. Y esta declaración, captada por el inconsciente de su pareja, genera un impulso de fuga porque nadie quiere ser responsable de la supervivencia emocional de otro adulto. La psicodinámica de la repulsión se activa. Cuanto más desesperadamente intenta acercarse para llenar su vacío, más se aleja la otra persona, creando un ciclo de dolor y vacío amplificado. Pero ¿qué sucede cuando, en lugar de corregir el comportamiento, usted decide sanar la fuente de su vacío y cómo esta sanación reestructura la atracción de manera irresistible? Aquí es donde la sabiduría de Carl Jung nos ofrece la única y verdadera cura, el salto del ego, de rehén de la emoción a la activación del adulto sabio. La solución no es intentar ser menos carente externamente mediante juegos de manipulación o ignorando mensajes. Eso solo es la represión de la sombra que volverá con más fuerza. La solución es la maturación. La carencia es, fundamentalmente, la ausencia de un ego maduro capaz de sostener su propia emoción sin buscar refugio externo. Su tarea más profunda, su destino más personal, es dejar de esperar que su pareja sea el soporte de ego que usted falló en construir. Este salto es el momento más doloroso pero el más liberador, pues requiere que usted se enfrente al miedo a quedarse a solas consigo mismo, con ese niño herido que clama. Activar el arquetipo del adulto sabio significa tomar la responsabilidad irreversible de ser su propia fuente de seguridad y validación. Es un acto de autonomía brutal. Deje de ser el esclavo de su miedo al abandono, que es un eco del pasado, y conviértase en el amo de su presente emocional. El ego junguiano, cuando madura, disuelve la necesidad, no la oculta. Este proceso de desarrollo le permite reconocer que la persona segura no necesita a nadie para sobrevivir, sino que elige estar con alguien desde la plenitud. Pero hay una ley psicodinámica fundamental que usted debe aplicar ahora mismo para detener el ciclo de persecución y huida, la regla de la distancia estructurada que, paradójicamente, es el único camino hacia la conexión real. Existe una ley de la distancia psicodinámica que rige todas las relaciones humanas, y usted la ha estado violando por pánico. Usted siente que debe acortar la distancia para probar su valor o para recuperar la atracción, pero esto es un espejismo emocional. La distancia estructurada, el alejamiento consciente de la búsqueda externa, no es un castigo, sino la única forma de que el otro tenga el espacio necesario para sentir su ausencia y, más importante, para que usted pueda iniciar su individuación. La carencia es el vacío que tira, que succiona. La plenitud es la estabilidad que invita y que el otro desea acercarse a investigar. Al buscar obsesivamente, usted se vuelve una fuerza de succión que el otro debe evitar para mantener su propia integridad psíquica. Aquí reside el verdadero acto de desapego. No se trata de olvidar a la persona, sino de detener la búsqueda. Es una parada estratégica en la persecución externa para iniciar el viaje interno. Jung lo describiría como el momento en que usted retira sus proyecciones del otro. Usted le ha proyectado el papel de salvador. Al retirar esa proyección, el otro vuelve a ser simplemente una persona, y usted recupera toda la energía psíquica que estaba desperdiciando en la hipervigilancia y la súplica. Esta distancia estructurada no es una técnica, es una postura del alma, es decir, sin palabras. Yo soy suficiente para mí mismo. Esto irreversiblemente cambia la dinámica, pero la pregunta es, ¿cómo se manifiesta esta nueva plenitud de manera que se convierte en una nueva y poderosa forma de atracción? La nueva atracción que usted va a generar no tiene que ver con lo que usted hace, sino con quién usted se convierte. La atracción basada en la carencia es efímera, construida sobre la adrenalina de la persecución y el alivio temporal. La atracción basada en la plenitud es magnética, estable y profunda. Usted se convierte en un polo de estabilidad cuando su ego maduro está en control, porque ya no busca que el otro le dé valor, sino que simplemente comparte el valor que ya posee.
Este es el resultado de la maturación que desarma la psicodinámica de la repulsión. El otro, al percibir que su presencia no es una obligación vital, sino una elección libre y soberana, se siente intrigado por la fuente de su nueva paz y autonomía. Este cambio es tan profundo que afecta su campo energético, su vibración, como diría la psicología transpersonal. La carencia emite una señal de necesidad que es instintivamente percibida como debilidad. La plenitud emite una señal de estabilidad que es instintivamente percibida como poder. Carl Jung nos enseñó que la unión de los opuestos, la integración de la sombra, es lo que nos hace completos. Al enfrentar su miedo al vacío, su sombra, usted integra la seguridad que estaba buscando fuera, y es esa seguridad interna, esa certeza irreversible sobre su propio valor, lo que le convierte en un ser que ya no persigue el afecto, sino que lo invita. Pero ¿qué aspecto de su pasado es vital que usted reconozca? ¿Y qué herramienta sincrónica puede usar para acelerar su desapego y crecimiento? Es vital que reconozca que su carencia es una herramienta de la memoria, un eco de una historia de abandono que no es suya. Usted no está reaccionando a la situación presente, está reaccionando a un trauma infantil, al momento en que su niño interior se sintió ignorado o no visto. Su miedo a ser ignorado o a que su pareja lo haya olvidado es, en esencia, la proyección del miedo de esa versión vulnerable de usted. El desapego verdadero ocurre cuando usted es capaz de separar el pasado del presente. El adulto que usted es ahora tiene la autoridad y los recursos que el niño de antes no tenía. Este es el acto de conciencia que rompe el ciclo de la repetición. La herramienta sincrónica para acelerar su crecimiento es la observación sin juicio. Deje de juzgarse por ser carente y comience a observar su necesidad como un mapa que indica la ubicación de su ferida del vacío. Cada vez que sienta el impulso de buscar al otro o de rogar por atención, deténgase y pregúntese, ¿qué necesita mi niño herido ahora mismo que solo yo puedo darle? La respuesta nunca es que me ame mi pareja. La respuesta es seguridad, aceptación y pertenencia internas. Al volverse la fuente primaria de estas necesidades, usted comienza a activar su adulto sabio, y esta activación es la fuerza irreversible que lo saca del papel de víctima. Pero, ¿qué significa realmente recuperar el poder personal? ¿Y cómo esto se relaciona con la sombra de su expareja? Recuperar el poder personal no es una venganza, sino la manifestación de su indivisibilidad. Y esto proyecta una sombra dolorosa en su expareja. Cuando usted cede su autonomía emocional al otro, se vuelve predecible y dependiente. Cuando la recupera, se convierte en un misterio de estabilidad. El verdadero sufrimiento que su expareja experimentará no será causado por sus tácticas de manipulación, sino por la pérdida de su mejor versión, la versión que no necesita, sino que elige, la sombra de su expareja que inconscientemente huía de la responsabilidad de ser su salvador. Ahora es confrontada con su nueva plenitud. Ellos verán a la persona que dejaron atrás convertirse en un polo de estabilidad. Y esta sincronicidad de eventos es una confrontación con su error, un error que no pueden corregir porque su transformación es irreversible. Su victoria no es el regreso de ellos, sino su capacidad de estar en la paz interior, incluso en su ausencia. Esa paz es el deseo más profundo de quien sufre por carencia, y es el resultado de la confrontación directa con el vacío. Pero, ¿cuál es el último paso para garantizar que esta curación no sea temporal? ¿Y cómo la individuación se convierte en su nuevo destino? El último paso para asegurar que su curación sea permanente y que la carencia nunca más lo paralice es transformar la soledad de un castigo en una elección sagrada. La mayor fuente de dolor para el ego inseguro es el miedo a la soledad, porque en la soledad está la confrontación irreversible con el vacío. Sin embargo, la sabiduría junguiana nos enseña que la soledad es el crisol de la individuación. Jung afirmó que no podemos ser completos sin una profunda inmersión en nuestro mundo interior. Cuando usted elige la soledad, no como huida o como táctica, sino como el espacio para nutrir su alma,
Está construyendo un ego maduro tan fuerte que ninguna ausencia externa podrá desestabilizarlo. Usted debe redefinir el significado de la palabra estar solo. Deje de verlo como abandono y considérelo como autonomía total. Esta es la diferencia entre el vacío que succiona la vida del otro y la plenitud que invita a una conexión madura. Su destino amoroso, su sincronicidad con una pareja que lo vea y lo valore por lo que realmente es, solo puede manifestarse cuando usted ya no tiene necesidad de que suceda. Esta paradoja es la ley del universo. Lo que se persigue, se aleja, lo que se irradia, se acerca. La transformación ya comenzó al reconocer que la carencia es solo la punta del iceberg de una herida más profunda. Pero, ¿cómo puede usted ahora integrar activamente esta nueva verdad en su vida diaria para hacer de su ego su propio ancla emocional? Para que esta curación sea un camino y no un evento, usted debe aprender a hacer de su ego su propia ancla emocional a través de rituales de autonomía. El adulto sabio no es un estado que se alcanza una vez, sino una postura continua de responsabilidad. En momentos de pico de dolor, cuando el vacío aprieta y el deseo de buscar al otro se vuelve irreversible, usted no debe reprimir esa emoción, sino contenerla. Jung enseñó que la emoción debe ser sentida, pero no actuar sobre ella. El ritual es simple. Cuando la carencia grite, deténgase y use esa emoción como un combustible para acciones de individuación. En lugar de enviar el mensaje desesperado, use esa energía para dedicarse a una pasión, a un proyecto, a una lectura que lo fortalezca. Esta es la ley de la transmutación. La energía de la carencia, que es el miedo al abandono, es transformada en la energía de la autonomía, que es la certeza del destino. Cada acto de no búsqueda, cada momento de paz interior conquistado en la soledad, es un ladrillo en la construcción de su ego maduro. El misterio de su nueva atracción reside en su independencia, porque su plenitud le señala al inconsciente del otro que usted no es una carga, sino un puerto seguro. Pero ahora, ¿qué sucede con la sombra de su relación pasada? La sombra de su relación pasada no se borra, se integra, convirtiéndose en el oro psicológico que garantiza que usted nunca vuelva a caer en el mismo patrón de carencia. La sombra, en la psicología junguiana, contiene todo lo que negamos de nosotros mismos, incluidas nuestras heridas y nuestras capacidades no desarrolladas. Su pasado, con todo su dolor y todos sus errores, debe ser visto no como una falla, sino como el material prima para su transformación. Al integrar la sombra de su apego ansioso, usted reconoce que su capacidad de amar es inmensa, pero que su habilidad para elegir un amor saludable estaba comprometida por el miedo. Este es el clímax de su viaje de individuación. La carencia se transmuta en una profunda compasión por usted mismo y por el niño herido que ha cargado. Usted se convierte en el cuidador autoritario y emocional de su propia psique, garantizando que la búsqueda de validación externa quede irreversiblemente obsoleta. Su expareja ahora es solo un recuerdo, una persona que sirvió como catalizador para el despertar de su adulto sabio. La atracción que usted ahora irradia es la de un ser que ha encontrado su centro. Su destino ya no depende de la voluntad ajena, sino de la suya propia. Pero ¿cómo se sella este pacto de autonomía y se lanza un llamado a quienes aún están presos en el vacío de la necesidad? Finalmente, ha llegado la hora de sellar este pacto de autonomía. El apego ansioso es una cadena que usted mismo debe romper, no con fuerza, sino con la revelación de la verdad. Entienda que el destino no es un lugar al que se llega, sino una cualidad del ser que se cultiva a diario. Su paz interior, su nueva plenitud, es la prueba irrefutable de que Carl Jung tenía razón. La solución a todos los problemas externos reside en la maduración del individuo. Usted ha pasado del vacío que pedía a la estabilidad que ofrece. Usted ha trascendido el mito de que debe forzar el amor. Ahora sabe que debe irradiar el amor propio para que el otro se sienta irresistiblemente atraído a su luz. Esto es la sincronicidad en acción. Usted ya no busca,
Usted crea el ambiente para la conexión. Su transformación es el mensaje. Recuerde esta verdad autoritaria e íntima. Su carencia no destruyó la atracción, solo reveló una herida que su pareja no tenía la capacidad ni la obligación de curar. La cura es suya. El adulto sabio es su arma más poderosa. El dolor del abandono era el fuego que forjaba su ego maduro. Hoy, usted es completo. Su autonomía emocional es un regalo irreversible que le da a su alma. El misterio de su nueva vida es que el amor que busca siempre ha estado dentro. No persiga el destino, conviértase en él. Ahora, quiero escuchar su verdad. ¿Cuál es la ferida del vacío que usted ha identificado en su pasado que ha estado proyectando en sus relaciones? Comparta su experiencia de sombra y el primer paso que dará hoy para activar su adulto sabio. Su individuación inspira a otros. Deje su comentario abajo. Comparta este mensaje con alguien que todavía esté preso en las cadenas de la carencia. Y suscríbase a este canal para que sigamos descifrando los secretos profundos de la psique y el destino juntos.